Sofía Rojas Fernández, de grado 10º, y esta es mi interpretación del texto de sociales. Esta interpretación está en tipo podcast porque quise que fuera un audio en vez de un video, ya que me parece que es muchísimo más versátil. La persona que esté recibiendo la información puede estar escuchando mi opinión y lo que pienso mientras que hace oficio, mientras que limpia la casa, mientras que escribe su tarea. Entonces me parece que es muchísimo más versátil que el que tenga que estar viendo mi cara todo el tiempo. Nuestro texto inicia en una reunión de la cual hacen parte grandes mandatarios de diferentes naciones y en esta reunión se estaban exponiendo puntos como la detención del virus del ébola, el combatir el cambio climático y el hacer crecer la economía mundial. El autor le resta importancia a estos puntos y los subestima diciendo que nos están tocando puntos como la marginación, el desempleo, la exclusión o la pobreza. Yo estoy en total desacuerdo con esto. ¿Por qué? En primer lugar, cuando hablan de hacer crecer la economía mundial, están hablando de acabar el desempleo y la pobreza. Y esto es por una simple razón. El desempleo y la pobreza se acaban con una buena dinámica económica. El sistema neoliberal o el sistema socialdemócrata o cualquier sistema que sea capitalista le da al individuo la oportunidad de crear empresa. Cuando un individuo crea empresa, genera empleos. Y al generar estos empleos le está dando la oportunidad a una persona de bajos recursos de trabajar, ganar un sueldo y adquirir solvencia económica, o sea que está combatiendo el desempleo y la pobreza. Segundo lugar, él habla de marginación y exclusión. Cuando hablamos de marginación y exclusión estamos hablando de grupos históricamente discriminados, como lo son las personas de la comunidad LGBT, las mujeres y diferentes comunidades raciales, como lo son los afroamericanos, los indígenas, etc. En mi país, el artículo 13 de la Constitución Política dice expresamente: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de raza, origen nacional, sexo o familiar, lengua, religión, opinión política y filosófica. Esto quiere decir que todos los ciudadanos colombianos somos iguales ante la ley. Esto es solamente un artículo de la Constitución, pero tenemos el artículo 42, el artículo 40, la ley 581, que es una ley de cuotas, la cual le permite a las mujeres ingresar a cualquier puesto del Estado, la ley 823 del 2003 y claramente la ley antidiscriminación, que es la ley 1482 del 2011. Esta ley cuenta con 4 artículos contra la discriminación. En la mayoría de países que son de corte capitalista o de corte liberal o neoliberal o de corte socialdemócrata, que es un partido político que también es capitalista, es así. Todas las personas son iguales ante la ley. Ninguna persona goza de más o menos beneficios que la otra, pero tiene lo que se merece de acuerdo a lo que hace y además de que todas las acciones que una persona cometa tienen consecuencia. Cuando el autor del texto habla de marginación, exclusión, em, se nota que es poco objetivo y que es eh, de corte anticapitalista claramente y de izquierda. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque el lobby de los partidos de izquierda y de las personas que son de izquierda es básicamente el apadrinar, entre comillas, grupos que han sido discriminados históricamente y les dice es que el capitalismo es un monstruo, el capitalismo es lo que ha hecho que los discriminen históricamente, como por ejemplo lo que está pasando con el feminismo radical que predican las feministas, predican que hay un patriarcado que es un sistema político, entre comillas, un sistema político capitalista que está liderado por hombres heterosexuales blancos. No sé si para ustedes esto tiene razón, pero a mí me parece totalmente absurdo.
Después dice que los inmigrantes en Estados Unidos están pasando por situaciones totalmente precarias. ¿Qué digo yo aquí? El gobierno de Estados Unidos tiene 328.000 millones de habitantes en su país. 328.000 millones de habitantes a los cuales tiene que garantizarles un estado de bienestar, porque el sistema político neoliberal, que es el sistema político de Estados Unidos, sí le garantiza a las personas un estado de bienestar. Y entonces, ¿qué pasa? Con 328.000 millones de habitantes, necesita ponerle atención a los habitantes que son americanos. Tengamos en cuenta que Estados Unidos es un país donde más inmigrantes llegan al año, llegan montones de inmigrantes, no solo de Latinoamérica, sino también del Medio Oriente, sino también de países comunistas, como por ejemplo lo son Cuba, como por ejemplo lo son Venezuela, entonces como por ejemplo lo son China. Entonces, pues garantizarle a todo ese montón de personas absolutamente todo, creo que es un poco difícil. Creo que ningún sistema político ni económico es capaz de garantizarle a tantísimas personas todo lo que necesitan. Ahora, que las personas exijan capitalismo no me parece para nada raro, porque los países más desiguales del mundo son comunistas. Ahí tenemos a Cuba, ahí tenemos a Venezuela. La gente se escapa de esos países porque viven un infierno, lo que los de izquierda llaman el paraíso comunista, y les parece que todo está bien, pues no es tan bonito. Eso tienen de malo los partidos de izquierda, que te pintan que el socialismo y el comunismo es todo rosado, todo maravilloso, que mientras que el Estado te garantice absolutamente todo, todo, y en igual cantidad para todas las personas, pues vas a vivir una vida maravillosa y sin ningún tipo de problema, y esto es una falacia. Es una falacia porque los países comunistas son totalmente desiguales. ¿Y por qué lo digo? Pues porque no hay equidad. Todas las personas ganan absolutamente lo mismo, independientemente de que uno haga más que el otro, independientemente de que tú te quedes acostado en tu cama, dormido todo el día, y independientemente de que otra persona vaya, salga y trabaje como una mula todo el día. Ese es el sistema comunista. Un sistema donde hay pan sin libertad. Y pues dicho esto, creo que no es necesario decir que los países más igualitarios son capitalistas. Ejemplo, Suecia, Holanda, Irlanda, Nueva Zelanda. En general, la mayoría de los Países Bajos están en el ranking de los 31 países más capitalistas y están entre los 10 de los países más igualitarios del mundo. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué se queja el autor del texto? ¿Qué propone el autor del texto? Me parece poco objetivo, y me parece que es bastante absurdo y ridículo. Em, si bien el sistema político neoliberal y liberal y capitalista no es perfecto, porque no lo es, no hay que echarle la culpa al sistema político, sino a los que están gobernando y no tienen la capacidad de organizarse. Pero el que una persona sea de izquierda no nos garantiza que tenga mejor capacidad para organizarse y para organizar el mundo y para gobernar una nación, un país, un pueblo, una ciudad. Entonces dejémonos de absurdeces y empecemos a mirar estadísticas y empecemos a mirar cuál es el problema de trasfondo realmente, porque a mí me parece importante observar qué es lo que pasa realmente em, en el mundo, y lo que pasa no es el sistema político ni el capitalismo, lo que pasa es la corrupción.
Esta es mi interpretación del texto. Muchísimas gracias.